Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Este es el quinto episodio de una serie de videos en las que he estado hablando sobre el tema del fin de los tiempos o los últimos tiempos. En el canal, para los que están viéndonos en YouTube, en el canal pueden encontrar una playlist o lista de reproducción que se llama Fin de los Tiempos. De cualquier modo, en la descripción de este video, justo abajo de la pantalla en su dispositivo, aparece una descripción del video y allí tengo el link a esa playlist o lista de reproducción donde pueden encontrar los 4 programas anteriores de esta serie llamada Reflexiones sobre el fin de los tiempos. El día de hoy tengo un invitado muy especial, una persona a la que yo he seguido desde hace ya un buen número de años, alguien que yo considero muy respetable en el tema de las apariciones marianas y en este tema de los últimos tiempos. Él es el licenciado Luis Eduardo López Padilla, a quien tengo yo el gusto de conocer personalmente, autor de un buen número de libros. Tengo aquí el último que él ha publicado, de este libro nos va a hablar en el programa, se llama Papas Rivales. Y tocando el tema de los últimos tiempos, pues hablaremos hoy de lo que le espera a la iglesia, de lo que ya le está tocando pasar, pero lo que le espera en un futuro cercano. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Luis Eduardo López Padilla. Luis Eduardo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este canal. Me siento honrado con su presencia. La verdad, como lo dije en la introducción, usted es alguien a quien yo respeto muchísimo en este tema de las apariciones marianas. He leído un buen número de libros de usted. Creo que no todos, porque ha escrito tantos, pero pues usted me ha ayudado a entender lo que está pasando en nuestro tiempo, en el mundo, en la iglesia, y también definitivamente sus libros ayudan a la gente a tener una mayor devoción, un mayor amor a la Santísima Virgen María, la Madre del Salvador, la Madre nuestra. También esa es una de las razones por las cuales yo me identifico mucho con usted, el amor que le tenemos a nuestra Santísima Madre. Así es que es un honor tenerlo aquí. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, padre, por la invitación. Pues muy bien, muy ocupado, pero muy contento de poder estar en su programa, Conservando la Fe. Y también igualmente lo felicito porque finalmente hay que dar y transmitir la buena doctrina en tiempos de mucha confusión que estamos viviendo. Así que gracias por la invitación y a sus órdenes. Bueno, si me permite, Luis Eduardo, voy a hacer una presentación que la tomo de aquí de la página primera de su último libro. Luis Eduardo López Padilla nació en México en 1960, abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, con estudios en Filosofía y Teología. Desde 1983 ha estudiado el fenómeno de las apariciones marianas. Más de 6,000 conferencias sobre temas de escatología católica y profecía mariana y bíblica, tanto en México como en Centro y Sudamérica, Estados Unidos y diversas ciudades de España, y es autor de 33 libros. Pues le agradezco muchísimo, Luis Eduardo. Antes de entrar en el tema de hoy, quisiera que nos uniéramos en oración para pedirle a Dios que nos bendiga, a usted y a mí, que nos ponga las palabras que Él quiere decirle a nuestra audiencia y que a la audiencia también le abra el corazón para escuchar el mensaje que Él quiere dar a través de nosotros. Recemos un Padre Nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Luis Eduardo, como le había dicho, yo estoy haciendo una serie de programas, este es el quinto de ellos, sobre el tema del fin de los tiempos o los últimos tiempos, pero bueno, es un tema que usted domina. Quisiera que nos dijera brevemente
¿Qué se entiende por últimos tiempos o fin de los tiempos en la teología católica? ¿De qué se trata este tema? ¿Se trata del fin del mundo o no se trata del fin del mundo? ¿Qué Bueno, entendemos? vamos a ver. El término fin de los tiempos es un término que ha traído algún tipo de confusión. De hecho, en la Sagrada Escritura, indistintamente, en ocasiones cuando se habla del fin de los tiempos, se está refiriendo al fin de todos los tiempos, o sea, al fin de la historia de la humanidad. Pero también, en cierto sentido, en algunos textos de la Sagrada Escritura, el fin de los tiempos hace referencia al fin de una época, a una época que va a terminar con un acto de la justicia divina, que es el día de la ira de Yahvé, o también llamado juicio de las naciones, en la que el Señor va a entrar precisamente en juicio con todas las naciones. ¿Por qué esto es así? Porque Jesucristo se hizo, el Verbo de Dios hizo carne, las entrañas purísimas de María, en la plenitud de los tiempos. Hay un principio de los tiempos que hay que remontarse hasta la época de la creación de los primeros padres, Adán y Eva, y a partir de que Cristo consuma la redención del género humano en obediencia al Padre Eterno y su posterior ascensión a los cielos, ahí comienza lo que se va a llamar los últimos tiempos. Desde entonces comienza este término o este tiempo que va a culminar con la segunda venida de Cristo y el fin de la historia. Toda esta época de 2000 años que llevamos y lo que falta de aquí hasta el final, al final de todas las historias, vamos a llamarle los últimos tiempos, en sentido amplio. Pero en sentido estricto, estos últimos tiempos podríamos asociarlos a este, repito, final de los tiempos, que había que agregar, para que quede más claro, final de los tiempos de las naciones. Es decir, cuando Cristo vino hace 2000 años a los suyos, dice la Escritura, los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel es el primer destinatario del Evangelio. Entonces, los judíos lo rechazan, lo llevan a la cruz, no queremos que este reine sobre nosotros, que caiga la sangre de este hombre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces, esa salud, esa bendición, esa buena nueva que debían haber recibido los judíos, es rechazada por ellos, y entonces los gentiles, es decir, los no judíos o las naciones, el resto de las naciones, son los que van a recibir el Evangelio. Entonces, a partir de la ascensión de Cristo a los cielos, vamos a decir que comienza el tiempo de las naciones o de los no judíos. Y este tiempo de las naciones va a llegar a un final donde el Señor va a juzgar a las naciones, va a evaluar su conocimiento y vivencia del Evangelio. Entonces, este término de final de los tiempos de las naciones hay que diferenciarlo del fin de todas las historias o del fin del mundo que va a acontecer con la segunda venida de Cristo en gloria y majestad para juzgar a vivos y muertos y el comienzo de la vida eterna, como lo decimos todos los domingos al recitar el credo de los apóstoles. Entonces, resumiendo en lo que acabo de decir, final de los tiempos de las naciones es un periodo que está señalado por una serie de signos que están anunciados en la Sagrada Escritura y que por la apostasía, por la falta de fe que está profetizado que iba a ocurrir en este final de los tiempos, profetizado, y había que matizar que esto podía verse expresado o manifestado con una apostasía o falta de fe no tan grave como la que estamos viviendo, pero sí va a venir una falta de fe que está anunciada y que pudo haber sido mayor o menor la misma si hubiéramos hecho caso a las advertencias del Evangelio y a las advertencias de la Santísima Virgen que vino anunciando hace
200 años aproximadamente. Entonces, ¿cómo va a terminar este final de los tiempos? Según las profecías, va a terminar lastimosamente con lo que se conoce como el día de la ira de Yahvé, o el juicio de las naciones, o un castigo terrible, peor que el diluvio, como consecuencia de esta apostasía. Y después de este castigo, donde la humanidad va a ser purificada y la iglesia, por extensión, también va a ser purificada y renovada, comenzará un nuevo periodo de la historia. Un nuevo periodo de la historia donde se van a cumplir otras profecías, porque no todas se cumplen ahora, otras serán después. Y concretamente, para no adelantarme demasiado con el tema, hace referencia a lo que la Virgen en Fátima profetizó: al final mi corazón inmaculado triunfará. Es decir, que después de esta época que estamos viviendo de apostasía, va a venir un gran castigo terrible, peor que el diluvio, luego una época nueva en donde se va a consumar el reino de María. O sea, María debe reinar. Y una vez que María sea conocida, venerada, alabada y reine en esta tierra, como lo profetizó San Luis María Griñón de Montfort en su tratado sobre la devoción a la Santísima Virgen María, entonces María preparará a su vez el reino de Cristo en la tierra, que si bien ya comenzó, no ha llegado a su plenitud, y llegará a su plenitud posteriormente en la época que viene, y otros acontecimientos que podríamos mencionar más adelante que van a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, el fin de la historia y el comienzo de la vida eterna. Esta sería la diferencia entre final de los tiempos y fin del mundo o fin de todos los tiempos, enfatizando que los últimos tiempos van desde la ascensión de Cristo hasta el final de la historia, y que en algunas ocasiones la Escritura menciona fin de los tiempos para esta época que estoy mencionando, pero también en ocasiones se hace referencia al fin de los tiempos como al fin de la historia de la humanidad como la conocemos. Muy bien, muchas gracias. Ahora, siguiente pregunta. Por lo que he leído yo en sus libros, usted piensa, no solamente usted, hay gente que piensa que estamos efectivamente en esos últimos tiempos, de fin de una etapa. Hay signos en la escritura, en la revelación pública y en revelaciones privadas que nos den una certeza moral de que estamos en los últimos tiempos, efectivamente, en este fin de una época. No, indudablemente que sí. O sea, se han venido cumpliendo una serie de señales, sobre todo a partir del siglo XX y lo que va del XXI, de tipo moral, por el deterioro que estamos viviendo, del tipo espiritual, por la falta de crecimiento espiritual de los fieles, porque una cosa es la confusión moral y otra cosa es que los fieles, los hijos de Dios, pues no ponemos a Dios como prioridad y no hay un crecimiento espiritual que debe ser lo más importante según el primer mandamiento, que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Hay también una crisis eclesial. O sea, todo esto es una serie de signos que se dan al mismo tiempo en esta época, porque alguien podría pensar que siempre ha habido anteriormente crisis morales, espirituales, eclesiales, sí, es cierto, pero ahora se juntan una serie de signos. Repito, crisis moral, falta de crecimiento espiritual, división eclesial sin precedentes, abierta y pública entre sacerdotes, obispos y cardenales, donde se pone en duda la legitimidad del Papa abiertamente. Estamos viviendo un acrecentamiento de fenómenos naturales, de catástrofes, de tierra, de agua, de aire, de fuego,
erupciones volcánicas, maremotos, tsunamis, de grandes catástrofes. Estamos viviendo también simultáneamente cualquier cantidad de enfermedades, pandemias que se han venido desarrollando y otras que van a venir más adelante. Signos de orden político, un orden geopolítico mundial, donde se han venido dando uniones que van dándole mayor poder a los que gobiernan este mundo para establecer normas que van en contra del Evangelio, en contra de la ley moral natural y en contra del orden establecido por el Padre Eterno. Y por eso asistimos a un impresionante número de abortos al año en el mundo, también el asesinato de gente ya de ancianos por medio de la eutanasia, la confusión que estamos viviendo en la sexualidad con la ideología de género, que es un concepto en la que empieza a establecerse la sexualidad ya no en el orden natural, sino en el orden cultural, una identidad de género que es como uno se percibe a sí mismo, aun cuando su sexualidad diga que es hombre, pues uno se perciben mujeres o se perciben transgéneros o cisgéneros o intergéneros y una serie de realidades que hoy crean una gran confusión, y todo eso se está dando hoy en día. Junto con esto, asistimos a guerras, rumores de guerras. Tuvimos 2 guerras mundiales terribles el siglo pasado y hay hoy un constante rumor de guerra. Lamentablemente, lo que está pasando en el Medio Oriente, que siempre ha existido, sí, pero repito, todo esto se ha dado simultáneamente. La guerra en Rusia y Ucrania. Vemos adelantos científicos, tecnológicos, que también son un signo de los tiempos, porque eso ayuda al control de la persona humana a través de los celulares, a través de la inteligencia artificial. Vemos también el desarrollo de bombas de destrucción masiva. Entonces, todo esto, símbolos, signos sociales, la destrucción de la familia, y además, junto con esto, otro signo muy importante es que estamos viviendo un fenómeno universal de apariciones marianas, desde luego que no son dogmas de fe, pero que sí son, como decía en su momento el cardenal Ratzinger, que es un signo de que hoy en día en los 5 continentes se está dando una presencia constante de las apariciones marianas que deben ser estudiadas por el obispo del lugar, cosa que no ocurre siempre, y que este es otro signo en los tiempos, porque la Virgen viene a decirnos los tiempos que estamos viviendo, la necesidad de una urgente conversión, de prepararnos, y también profetizando aspectos que vienen en la Sagrada Escritura. Entonces, todo esto que estoy diciendo está fundamentado bíblicamente, para no extenderme demasiado, en los llamados evangelios sinópticos de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Y junto con estos 3 evangelistas, en estos capítulos que menciono, donde el Señor habla de todo lo que va a ocurrir en estos últimos tiempos y en este particular final de los tiempos, aderezado o vinculado con el libro que en mi opinión hoy es muy importante, poco leído, menos entendido y comprendido, que es el libro del Apocalipsis, del apóstol Juan. Y él, en el capítulo 6, habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, que son los 4 primeros sellos, donde se descubre el futuro a través de los 4 jinetes, caballo blanco, caballo negro, caballo rojo y caballo amarillo, que hace referencia a esto que acabo de decir. Pandemias, enfermedades, muerte, guerra, hambruna, pestes, enfermedades, guerra, catástrofes naturales, etcétera, como consecuencia del pecado de los hombres. Entonces, hay fundamento bíblico, hay hechos que hemos venido asistiendo en los últimos 150 años y rematados
con el mensaje de la Santísima Virgen, cuya presencia no solo viene a advertir, sino viene a preparar, lo que dije hace un momento, su reinado, que deberá de darse, que ya empezó, pero deberá de culminarse más adelante, con lo que ella profetizó incondicionalmente en Fátima, de que al final su corazón inmaculado triunfará. Muchas gracias, Luis Eduardo. Ahora, a algunas personas no les gusta tocar estos temas, o no les gusta que se hable de estos temas tampoco, porque dicen, no tenemos que andar con sensacionalismos, esperando cuándo se acabe el mundo, cuándo venga Cristo, hay que estar poniendo atención a lo que pasa hoy, ayudar a los pobres, hacer obras de caridad, no tenemos que perder el tiempo pensando en estas cosas. ¿Cómo respondería usted a ese tipo de pensamiento? No, que A no impide B, es decir, el hacer obras de caridad, que hay que hacerlas, el rezar el Santo Rosario, ir a la Santa Misa, llevar una vida como Dios manda, que hay que hacerlo, no elimina el que hagamos caso a lo que Jesucristo dijo. Estén atentos porque no conocen el día ni la hora, y nos invitó a discernir las señales de los tiempos. Jesucristo no dijo, bienaventurados los despreocupados, porque no andarán perdiendo el tiempo. Eso no dijo. No dijo eso. Dijo, estén atentos. Entonces, claro, esa primera llamada de estar atentos, y hay cualquier cantidad de parábolas en el Evangelio, de las vírgenes prudentes, del administrador necio, etcétera, etcétera, se refiere quizá en primer lugar a que hay que estar siempre con la lámpara encendida, es decir, en gracia de Dios, por decirlo así, porque no sabemos cuándo el Señor va a pedirnos cuentas, porque eso sí, todos, buenos, malos, ricos, pobres, creyentes, incrédulos, reyes, súbditos, papas, obispos y cardenales, ateos, judíos, musulmanes, agnósticos y todos los que puedan en esta tierra, vamos el día de nuestra muerte a darle cuentas a Dios, a Jesucristo. Y ahí muchos se van a llevar la gran sorpresa de su vida. Entonces, esto claro, hay que estar atentos, pero también esa petición de nuestro Señor de estar atentos a los signos, son importantes hacerles caso, porque la hora y el tiempo que nos ha tocado vivir está envuelto en una serie de situaciones que hacen mucho más difícil la vivencia evangélica, que hacen mucho más difícil vivir de fe, que hacen mucho más difícil discernir el camino del bien del mal, la verdad del error. Está viviendo una gran confusión, que yo diría que es el principal signo de estos tiempos. Entonces, por esa razón sí es importante que estemos atentos a las señales, porque esto va a implicar necesariamente que nos ocupemos de una manera primordial y especial en nuestra propia santificación, porque son tiempos donde el riesgo de perder el alma es mucho mayor, y porque van a venir acontecimientos de orden universal con respecto a la iglesia y con respecto al mundo, que es necesario saber, porque como dice el dicho, la flecha duele menos cuando se debe ir. Entonces, si la Virgen, como reina de los profetas, y todos los profetas del Antiguo Testamento, y Juan en Apocalipsis, nos advirtieron de lo que iba a suceder, era precisamente para que estuviéramos preparados y no fuéramos a perder la fe en estos tiempos. Eso es lo que yo le diría a las personas, que estoy de acuerdo, lo importante es buscar la santidad, pero eso no nos elimina a discernir los signos de los tiempos para conocer lo que va a suceder y cómo afrontarlo. Excelente respuesta, y sobre todo me encantó eso que dice, en estos tiempos hay más peligro de perder la vida eterna. Por eso sí, es importante entender lo que está pasando, para que el mal que hay, esta terrible confusión que nos invade a todos,
pues no nos haga perder la salvación eterna. Bueno, Así es. yo creo que podemos ya entrar de lleno al tema de su último libro. Quien quiera saber más sobre estos signos de los últimos tiempos, lo invito a ver en la descripción de este video. Está el link a esa lista esa playlist que tengo con los programas anteriores sobre este tema. Ahora, Luis Eduardo escribió últimamente y publicó este libro que se llama Papas Rivales. Aquí, entiendo yo, se nos habla de lo que le espera a la iglesia, lo que ya está sucediendo ahora en la iglesia y lo que le espera próximamente. Luis Eduardo, háblenos por favor de este libro. ¿Cuál es el tema principal y qué es lo que usted quiere decirle al público? Sí, a ver, en primer lugar, de inicio decir que Papas Rivales no me estoy refiriendo, que es lo primero que uno puede pensar, al Papa emérito Benedicto y al Papa Francisco, que coexistieron durante casi 10 años. No tiene nada que ver el título del libro con este evento que terminó el 31 de diciembre, ya casi un año, con el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI. Estoy hablando de un acontecimiento que ocurrirá plausiblemente, y doy una serie de razones escriturísticas y de revelaciones privadas serias, en la que plausiblemente, repito, a la muerte de Francisco, del Papa Francisco, la Iglesia se va a dividir y fruto de esta división en el próximo cónclave van a nombrarse 2 papas. Y por tanto, estos papas van a ser rivales porque cada papa va a encabezar a esa iglesia que ya se dividió y está en 2. Entonces, esto es un evento dramático porque, en primer lugar, hay que decir que la iglesia ya ha pasado en su historia de bimilenaria por el gran cisma de Occidente que ocurrió en el siglo XIV, cuando hubo 2 y hasta 3 papas al mismo tiempo. Y lo explico yo en el libro brevemente. Nada más que en ese evento histórico pasado, los papas se disputaban ser legítimos de una única y verdadera iglesia. Aquí no. Aquí estamos hablando de que la iglesia se va a dividir y ese grupo de iglesia, encabezado por N número de obispos y cardenales, se va a enfrentar a la otra iglesia, encabezada por N número de obispos y cardenales, y cada grupo de cardenales va a nombrar a su propio papa. Entonces, este es un evento que va a crear una grandísima confusión y que está profetizado en la Sagrada Escritura, y repito, avalado también por numerosas profecías privadas y mensajes marianos, leyendo con mucho detalle, porque aquí se han dicho muchas cosas que yo respeto, pero que me parece hay una cierta distorsión en lo que va a suceder en el futuro de la iglesia. Quiero dejar antes que nada establecido, como lo digo en el libro, los primeros capítulos, que la iglesia es santa. La iglesia es fundada por Cristo, que es Dios. Y la iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica, es inmutable y va a permanecer hasta el fin de los siglos. Y Cristo prometió que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. Ahora, esta indefectibilidad de la iglesia, que viene por garantía divina, no significa que la iglesia no vaya o no fuera a pasar por grandes pruebas, tribulaciones, cismas, persecuciones a lo largo de toda su existencia, como así se ha probado en 2000 años. Yo dedico un capítulo a estos 2000 años como la iglesia ha tenido desde el principio que fue fundada, bueno, simplemente desde que nació el niño Dios, pues ya Herodes mandó matarlo. O sea, le tuvieron que decir a José: toma al niño y llévalo, agarra a tu mujer y váyanse a Egipto. O sea, menos antes de 2 años.
Luego todo lo que fue el infundio, el ataque perverso de los escribas y fariseos, de Sanedrín, en contra de Jesucristo porque se proclamaba hijo de Dios y pecaban contra el Espíritu Santo al afirmar que sí hacía milagros, pero los hacía por el poder de Belcebú. Entonces, luego todos los apóstoles fueron masacrados y murieron en mártires. Luego las grandes persecuciones romanas durante los primeros 300 años hasta la conversión de Constantino. Luego vino el Islam, digo, por ser breve en mi comentario, rápido, viene el Islam. Y luego vino una serie de herejías, el arrianismo que estuvo presente casi 300 años, negando la divinidad de Jesucristo. Luego vinieron otras herejías en la Edad Media. Desde luego empieza el debacle, en mi opinión, debacle moderno a partir de Lutero con el protestantismo, las 95 tesis de Lutero, estamos hablando en el siglo XVI. Luego viene la masonería, viene la Revolución Francesa, que ha sido quizá el evento más anticatólico, anticristiano que ha existido, porque eran masones estos de la Revolución Francesa y proclamaban aplastada el infame y aplastada la infame que es la iglesia y que era Cristo. Y luego vino el modernismo y todas las herejías que se refundieron y que los papas fueron advirtiendo desde el siglo XIX, con León XIII desde luego y con Pío IX, y no se diga Pío X, y luego llegó ya un siglo XX con el modernismo y con una iglesia que ya claramente estaba dividida y que se hizo palpable esta división a partir del Concilio Vaticano II. Entonces, la iglesia siempre ha estado sujeta al poder de las tinieblas. Cristo lo profetizó y está anunciado desde el Génesis, en esa batalla entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la serpiente y de la mujer, cuya cabeza es Cristo, y por extensión su iglesia, que es Cristo es el esposo de la iglesia. Entonces, la iglesia está profetizada que tiene que pasar por las mismas etapas que pasó su fundador. Ministerio público, pasión, muerte, para luego resucitar gloriosamente. Esto es importante tenerlo presente para que al abordar el tema de este libro no vayamos a caer en desesperación o en duda sobre la promesa de Jesucristo y entender que es parte de la vida de la iglesia, como de la vida del cristiano, la tentación, la prueba, la duda, la incertidumbre que hay que estar luchando y que la iglesia la va a transitar. Y lo más grave, Padre, es que al margen de este libro y al margen de cualquier texto bíblico, los hechos actuales que estamos viviendo en la iglesia es una iglesia virtualmente dividida. Ahí tenemos el sínodo alemán con una serie de propuestas que van contra el dogma, contra la fe y contra la doctrina perenne de la iglesia. En el mismo sínodo de la sinodalidad también han surgido algunas propuestas contrarias a la fe católica. Yo dedico un capítulo al sínodo de la sinodalidad en el libro donde explico que este proyecto del Papa pues puede ser una ruleta rusa, porque pedirle opinión a laicos, a mujeres también religiosas, incluso a algunos ni bautizados, o incluso a obispos y sacerdotes en esta época, para ver por dónde tiene que caminar la iglesia, pues es peligrosísimo, porque hoy en día hay una gran confusión y una gran ignorancia de la fe. Entonces, es muy difícil pedirle a los laicos, y aun cuando estén bautizados, no es el tiempo, en mi opinión, para estarles pidiendo propuestas e ideas de dónde debe caminar la iglesia. Más bien hay que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere, pero no en esta época de tanta confusión, porque es muy previsible que de ahí salgan propuestas desastrosas que van a venir abonando, yo lo digo en el libro,
como los últimos clavos al ataúd de esta división de la iglesia. Entonces, Luis sí, Eduardo, entonces, la división de la que usted habla, que se va a concretizar en dos papas rivales, no será algo que se dé de un momento a otro, sino que será el culmen de un proceso de división el cual ya está presente hoy. ¿Estoy así entendiendo bien? es correcto. Es un proceso que ya va muy avanzado. De hecho, yo digo en el libro, y lo he dicho en algunas pláticas, el Papa Francisco, que ha estado envuelto en una serie de comentarios, críticas, por lo que ha dicho, por lo que no ha dicho, por lo que ha escrito, por lo que no ha escrito, por la manera como ha conducido el pontificado, no, yo al Papa no le endilgo la causa eficiente del cisma. La causa eficiente hay que remontarnos, como dije, desde fines del siglo XIX, porque debe saber usted que ya, o el público que nos está viendo, que ya había un proyecto de introducir, un proyecto masónico. Concretamente en el libro hablo de la secta de los Carbonarios de la Alta Bendita en Italia, que tenían un proyecto desde el siglo XIX para introducirse dentro de la iglesia, para que empezara a haber un espíritu contrario a la misma iglesia de parte de sacerdotes y obispos que no tenían el buen olor de Cristo. O sea, que estaban formados con la línea masónica del modernismo, del humanismo, del sentimentalismo, que no tiene nada que ver con el amor cristiano, y de una desacralización al interior de la iglesia, una profanación, pues, para que quede más claro, donde se va perdiendo el sentido de lo sagrado, de la Eucaristía, de los sacramentos, del sacerdocio, de la Santa Misa, desde luego, etcétera, etcétera, que eso ha ido minando todo a lo largo del siglo XX y que ahora lo vemos cada vez más palpable en esta división. Entonces yo al Papa lo veo más bien como una causa instrumental. De hecho, ya antes de que este Papa viniera, fuera electo Papa, su servidor también en algún libro mencionaba que este Papa, por profecías, iba a ser conocido como el Papa, antes de que fuera electo, que este Papa iba a ser conocido como el Papa rompedor. ¿Y por qué rompedor? Precisamente porque con él se va a romper la iglesia. Entonces, se va a dividir la iglesia y va a haber una iglesia verdadera, aunque cuando digo verdadera no estoy hablando de la novia engalanada para las bodas del Cordero, no, eso va a venir después. Estoy hablando de una iglesia que, aunque será verdadera, tendrá ¿cómo le digo? Sus puntos flacos, porque hoy, lamentablemente, padre, incluso en los que se dicen muy tradicionalistas, que yo respeto, o sea que en aras de defender la tradición, muchas veces han caído en la dureza del corazón y con facilidad caen en faltas de caridad graves por defender la tradición. Y esto puedo asegurar que eso Dios no lo acepta, porque ante Exacto. todo y por encima de todo, primero está la caridad. O sea, como decía Santa Teresa de Jesús, sin amor todo es nada. Y San Pablo claramente lo explica muy bien cuando habla de la caridad, del amor. O sea, así profetice, así tenga todas las cualidades y todos los bienes y tenga la verdad. Si no tengo amor, nada soy. Entonces, esa iglesia verdadera sí va a ser verdadera, pero va a tener, no es que vaya a ser pura, inmaculada, no, va a tener sus hoyos, vamos a ver, sus dificultades, también sus expresiones de debilidad. Y la iglesia falsa será falsa, pero también tendrá algunos atisbos de verdad. Esa es la confusión que estamos viviendo hoy en día. Así es. Entonces, cada uno de los papas se va a proclamar papa de la Iglesia Católica Apostólica con sede en Roma. Y el otro va a decir exactamente lo mismo. Y los dos papas se van a quedar en Roma y los dos papas van a encabezar una iglesia que estará, o sea, que estará en Roma y al extremo de que cada uno de los dos va a duplicar
el libro de la iglesia. O sea, lo que haga uno, lo va a hacer el otro. Y lo que haga el otro, lo va a hacer el uno. Entonces el uno va a decir, vamos a proclamar el jubileo de la redención en el año 2033, lo cual así va a suceder. Y el otro va a decir lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde va a estar la verdad? Ese es el punto que yo creo que aporta el libro de su No va a servidor. ser fácil, no va a ser fácil. No va a ser tan fácil, no va a ser tan Antes de que fácil. profundicemos Sí. en esta parte de lo que sigue, quisiera que nos aclarara un punto porque ya de alguna manera lo tocó, pero hay algunos que dicen que esta división llegó a un grado tal que el Papa Francisco es falso papa y está liderando ya la iglesia falsa, y hay una iglesia fiel, verdadera, que está, digamos, dentro de la estructura visible, pero no puede estar en comunión con el Papa. Obviamente no es de ninguna manera lo que yo pienso, lo que usted piensa tampoco, pero quisiera que a nuestro público nos aportara algo de por qué sostenemos que el Papa Francisco es el Papa válido, es el vicario de Cristo, no es el falso profeta del Apocalipsis, no es un falso Papa. Mire, es normal, o es no normal, corrijo, es comprensible que haya un pequeñísimo sector de la iglesia, muy reducido, o sea, es insignificante, pero que hace mucho ruido, mucho también afincado en los Estados Unidos, que afirma que este papa es inválido o es falso por toda la serie de eventos que prepararon su pontificado, comenzando desde luego con los últimos años de Benedicto XVI, que estuvo muy atribulado, con los famosos Batilix, luego su renuncia sorpresiva a un evento que no había ocurrido en 400 años, que ya de entrada creó problemas a la doctrina de la iglesia en cuanto a cómo asimilar esta renuncia, qué posición debía tener Benedicto, si volver como obispo, vestir de negro, quitarse el anillo papal, etcétera. Y como siguió viviendo en Roma, y como siguió vestido de blanco, y como siguió llamándosele Papa emérito, y tenía el anillo del pescador, entonces, y como el pontificado a muchos no les ha gustado, entonces, pues este Papa es el profetizado en algunos textos de la Sagrada Escritura y algunos mensajes de la Virgen como el falso Papa. O sea, hicieron una interpretación errada y equivocada, y ya se han ido al extremo de que entonces este papa no es válido y por tanto algunos creen que hay sede vacante, otros dicen que sí es un papa materialmente válido pero no formalmente válido, que la renuncia de Benedicto fue forzada. Entonces es muy simple, hay un principio canónico en el derecho que es la pacífica ecclesia adhesio, es decir, que hay de parte de la Iglesia Universal una aceptación de que el Papa es Francisco. ¿Y por qué? Pues porque él fue electo por la mayoría de los cardenales, besaron su anillo, se arrodillaron, lo aceptaron como Papa. En ese momento, si hubiera habido alguna duda, ahí era el momento de objetarlo, no 5 o 10 años o 8 años después o un año después. Y luego en la misa de entronización, ahí estaban todos los cardenales aceptando pacífica y adhiriéndose al pastor legítimo que es Francisco. Punto. Que el Papa no nos guste, que el Papa no me gusta, que el Papa ha hecho, no ha hecho, ha dicho, no ha dicho, esa es otra cosa. Pero el Papa es el Papa y hay que rezar por él. Aunque yo he perdido ya muchos amigos o disque amigos, o mucha gente deja de seguirme porque inmediatamente me señalan, y además con por cierto, una expresión que no es cristiana porque me tildan de satánico, porque apoyo al satánico de Bergoglio. Eso es un pecado muy grave, padre, porque el único que puede y va a juzgar al cardenal Bergoglio, en este caso al Papa Francisco, es Jesucristo. Como el único que... Como nos jurará a todos nosotros. Como todos nosotros. El único que va a juzgar al padre Juan Razo es Jesucristo, y a sus servidores Jesucristo, y por eso no podemos juzgar a nadie. Hay que rezar por él,
tiene una cruz pesadísima como la tuvo Benedicto, como también la tuvo Juan Pablo, como también la tuvo Pablo VI. No crea que nada más es Francisco. No. Y cada uno tuvo sus detractores, por cierto, unos en mayor o menor medida. Entonces, hay que rezar por el Papa. Es el Papa de la Iglesia Católica, es el vicario de Cristo, es el dulce Cristo, como decía Santa Catalina de Siena, y ya Dios juzgará, ya Dios lo juzgará. Y hay que recordarle al público, yo siempre me sostengo en esta frase evangélica, que no es menor, que Cristo le dice a Pedro: mira, Simón, que Satanás ha pedido cribarte como el trigo, pero yo, el Hijo del Padre, he rogado a mi Padre, para que tu fe no desfallezca. Entonces, la Iglesia lleva 2000 años de existencia por esta promesa divina, lo cual no quiere decir, y eso hay que aclararlo, que el Papa no se puede equivocar, que el Papa no tenga errores. No creo que tiene errores. El único que no tiene errores, que tiene el don de la inerrancia, es Dios. Que quede claro. Pero el Papa se puede equivocar, claro que se puede equivocar, y puede cometer muchos errores, imprudencias, puede ser confuso, puede cometer actos cercanos a la herejía, en fin, pero el Papa nunca ha enseñado enfática y persistente y claramente una verdad en contra de la fe. O sea, es decir, el Papa que enseñe, como el magisterio ordinario o extraordinario, enseñe, enfatice una verdad que vaya en contra del dogma, eso no ha ocurrido ni ocurrirá. Que ha habido situaciones que no son claras, que necesitamos que se respondan y que se enfaticen, esto lo puedo conceder. Pero nosotros, hasta el día de hoy, Padre, la doctrina de la Iglesia no ha cambiado. Si alguien tiene duda, que vaya al catecismo de la Iglesia Católica, que sigue vigente, y ahí le va a dar clara idea de lo que el catecismo dice, por ejemplo, porque es el tema que mayor le hacen ruido al Papa es el tema de la moral sexual. Esa es la realidad. Entonces, ahí está el catecismo, lo que la Iglesia enseña respecto a los homosexuales y las lesbianas. Es decir, hay que acogerlos, claro, siempre se ha dicho eso, hay que ayudarlos, hay que encauzarlos a la persona siempre, al pecado no, porque eso va en contra, y lo dice el propio catecismo, de la enseñanza de la Iglesia, y es un pecado gravísimo. Entonces, una cosa es el pecador, que hay que acoger, que hay que ayudar, que hay que encauzar, y cuando se arrepiente hay que perdonarlo 70 veces 7, y otra cosa es el pecado. Entonces, en eso la Iglesia no ha cambiado. Entonces, eso es importante dejarlo claro. Y quisiera yo también recordar a la audiencia que la Iglesia nunca nos ha enseñado que reconocer la legitimidad de un papa o de cualquier autoridad significa estar de acuerdo con los errores humanos que pueda cometer. O sea, el decir yo reconozco al Papa Francisco como papa legítimo no significa que estoy diciendo que todo lo que el Papa hace o dice está perfectamente hecho. Eso, como usted dice, la perfección solo es de Cristo. Solo es de Cristo. Todos los demás somos instrumentos falibles, todos somos pecadores. Así es. Y bueno, ahora... Es correcto. Digo, que el público sepa lo que ya debe saber, que solamente cuando el Papa habla es cátedra, o sea, como pastor supremo de la Iglesia, con el poder que le dio Cristo como sucesor de Pedro, y después de que ha tomado referencia de toda una serie de aportaciones, de ideas, de la tradición que se va creando sobre ciertos temas, el Papa establece una verdad de fe que nadie puede modificar y que estamos obligados a creer, que es lo que se llama los dogmas, y que surgen de la llamada infalibilidad papal, que es también un dogma de fe. Fuera de eso, el Papa se puede equivocar, sí se puede equivocar, pero de ahí al salto de que no es Papa, de que es inválido, de que es el profeta del anticristo, etcétera, etcétera, hay un abismo que además el que lo afirma, le digo con todo respeto,
además de faltar a la caridad, es un pecado grave porque no hay mayor investidura en la tierra que la del Papa. Entonces, hay que tener cuidado porque tendremos que darle cuentas a Dios. Y sobre todo, una cosa es que yo en una petit comité, en una cena privada, pueda hacer algunos comentarios un poco más, si usted quiere, analíticos sobre lo que el Papa hace o dice, sabiendo quién me está escuchando. Y otra cosa es que yo mande un audio, un video como estos, que lo pueden ver decenas o centenas de miles de personas, que quién sabe que entiendan, y que yo puedo ser motivo de escándalo porque pueden pensar que estoy yo criticando o desconociendo al Papa, y el daño que eso pueda traer es terrible. Entonces hay que ser muy cuidadoso en lo que uno dice en las redes sociales, que no quiere decir hipócrita, simplemente es darle el respeto al Papa, rezar por él y que el Espíritu Santo lo guíe y que él sepa escuchar la voz del Espíritu Santo para llevar a la iglesia. Y lo demás lo dejamos en manos de Dios. Totalmente de acuerdo. Ahora, antes de dejarlo que nos siga explicando qué sigue a la iglesia en el tema de su libro, quiero también enfatizar una cosa. Algunos dicen que la iglesia ya está dividida y la división la ven entre los que prefieren la misa tradicional o la liturgia tradicional y los que prefieren la misa actual aprobada por la iglesia, que es válida, que es lícita también, porque está aprobada por la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Que se le dice, no es el término mejor, pero se le dice la misa novus ordo. Quiero aclarar que esa no es la división de la que estamos hablando. O sea, es también un enfoque equivocado ver la iglesia dividida de esa manera. Más bien, la verdadera división está entre los que todavía tienen la fe católica y los que ya no la tienen. Y puede haber quien, aún en el sector que se considera tradicionalista, puede haber quien ya haya perdido algo de la fe católica y también en el otro sector. O sea, no hagamos una división donde no está. No dividamos la iglesia entre los que prefieren la misa tradicional y los que prefieren la misa novus ordo. Esa no es la división de fondo. La división de fondo está en los que todavía tienen la fe católica y quieren vivir según esa fe, y los que ya no la tienen o no quieren vivir según esa fe. Pero bueno, lo dejo hablar. Ahora sí, nos esperan 2 papas en un futuro cónclave, y ¿cómo va a afectar eso a la iglesia y a los católicos y al mundo entero? Sí, yo coincido totalmente con lo que está diciendo respecto a que no ese es el punto de división. Es algo mucho más amplio y tiene que ver con la vivencia de la fe de cada uno de nosotros. La Sagrada Escritura, y concretamente Juan en Apocalipsis, San Juan, habla de 2 mujeres. Los padres de la iglesia y la tradición han visto en las mujeres a la iglesia. Entonces ve en el capítulo 12 del Apocalipsis a una mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas, que gime dolores de parto. Entonces, esta mujer que gime dolores de parto, figurativamente es, desde luego, la Santísima Virgen María, pero de una manera más propia le pertenece esta representación a la iglesia. Y en este caso es la iglesia fiel, porque esta mujer que tiene 12 cabezas, tiene una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, es acechada por un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer se ve obligada a huir al desierto, es decir, a llevar una vida de más penitencia, de más sacrificio, de renuncia, por lo que va a implicar esta acechanza del dragón, que es la antigua serpiente, pero que ya tiene un gran poder en estos tiempos. Entonces ahí está representada la iglesia fiel, que dicho sea de paso, ahora que estamos viviendo la octava, por decirlo así, de la aparición de la Virgen de Guadalupe, pues Guadalupe también representa a esa mujer vestida del sol que está encinta. Fíjense que la Virgen no aparece en 1531 con el niño en brazos, sino que aparece encinta. Entonces, y además la Virgen de Guadalupe tiene 46 estrellas, que son símbolo de los 46 años que tardó en construirse el templo de Jerusalén, de acuerdo a lo que dice la propia Escritura, cuando el Señor decía que en 3 días Él podría
resucitar, reconstruir el templo, y eso se hablaba de su propio cuerpo que iba a resucitar. Y le dijeron los escribas y fariseos, 46 años tardó en construirse el templo. Entonces María representa de Guadalupe al nuevo templo, a la iglesia verdadera, que por una serie de razones se apareció en el cerro del Tepeyac, aquí en esta tierra, en 1531. Por eso decía el Papa Juan Pablo II, México siempre fiel. O sea, México tiene un papel fundamental de punta de lanza en el triunfo de la iglesia en el futuro inmediato. Por otro lado, Juan ve a otra mujer, que es una prostituta, que fornica con los reyes de la tierra, vestida de púrpura y escarlata, que es el color de los obispos y los cardenales. Bebe de una copa de oro la sangre de las mártires, con la cual se emborracha, está llena de joyas, porque es una iglesia también rica, y está encima de una bestia que tiene 7 cabezas. Entonces, esta mujer, que los protestantes, por cierto, los hermanos protestantes, la identifican con la iglesia católica, bueno, en algo hay un poco de razón. O sea, no en la iglesia, la iglesia verdadera, pero sí esa parte que se prostituye, que es la iglesia falsa. Entonces, va a haber una iglesia que se divide, la católica apostólica con sede en Roma, una verdadera y otra falsa, aunque las dos van a pasar en un momento con muchas similitudes, y cada una encabezada por un papa. Por eso no es bueno hacer comentarios hoy de los cardenales o de ponerles ya una especie de etiqueta de que si son buenos o no son buenos, porque una cosa es que sean buenos, un cardenal, y otra cosa es que el cardenal sea electo papa. O sea, una cosa es la elección válida y otra cosa es que sea bueno. O sea, son cosas distintas. Entonces puede haber cardenales que a lo mejor no nos gustan, es un ejemplo, y sea el papa verdadero. Y el otro a lo mejor nos gusta menos y sea el papa falso. Entonces, sobre esa base, alguien diría, pues yo no le voy a ninguno de los dos. No, tiene que haber una clara fidelidad a uno de los dos, porque claro que uno es verdadero y otro no es verdadero. Entonces, esto va a provocar, en primer lugar, padre, el poder político se va a empoderar en contra de la iglesia, porque hoy en día vemos que hay leyes en los gobiernos que claramente, como dije al principio, van en contra del orden establecido por el Padre Eterno, de la ley moral natural y de los principios evangélicos. Entonces, de ahí surge la promoción del aborto, la igualdad de género, identidad de género, la eutanasia y una serie de leyes que han ido minando y socavando los principios fundamentales de la iglesia, que ha traído que más gente se aleje de la iglesia y que hoy muy pocos asistamos los domingos a misa, que es el precepto dominical. Creo que en México estamos hablando de cuando mucho el 20% de los católicos bautizados vamos a misa los domingos. Ya no digo yo cuántos se confiesan por lo menos una vez al año. Es un número también que va creciendo, porque la confesión ha ido cada vez menguándose por muchas razones. Entonces, cuando el mundo vea que la iglesia está dividida, el ataque va a ser mayor, mucho mayor. Y vamos a ver entonces gradualmente dos cosas. Una persecución abierta, entonces se van a cumplir cualquier cantidad de profecías que la Virgen vino a advertir, como por ejemplo en la Salette. La Virgen La Salette, Francia, en 1846, dijo que la iglesia pasaría por una crisis espantosa. O sea, son palabras muy fuertes. Y en otras apariciones marianas, la Virgen mencionó que sacerdotes, obispos y cardenales, muchos iban por el camino de la condenación, y habló de la división de la iglesia entre obispos y cardenales, como ocurrió en Akita, Japón, en el año 1973, por poner un ejemplo. Entonces, va a haber mayor persecución contra la iglesia, contra los cristianos, contra las iglesias, las parroquias,
los institutos religiosos, va a haber cada vez mayor restricción y va a haber, como sucede en Nicaragua, que van a empezar a cerrar iglesias, a deportar a sacerdotes, y va a ser una persecución que va a ir creciendo, que la anunció puntualmente el ahora San Juan Pablo II en 1980, en Fulda, Alemania, cuando le preguntaban al Santo Padre entonces si había leído El secreto de Fátima, él dijo que sí, y que por qué no se había difundido, y dijo que para no alentar la subversión comunista a tomar ciertas determinaciones, habían preferido sus predecesores diplomáticamente aplazar su publicación. Y él agregaba, a pregunta de qué pasaría en la iglesia, y él contestó, debemos prepararnos para sufrir dentro de no mucho grandes pruebas que van a exigir de todos nosotros la donación de la propia vida, o sea, martirio, y una dedicación total a Cristo y por Cristo. Y agregó el Papa entonces, con mi oración y la mía será posible mitigar la tribulación, pero no será posible evitarla, porque solo así la iglesia podrá ser efectivamente renovada. Y agregó, ¿cuántas veces la sangre ha brotado de la renovación de la iglesia? Y esta vez no será de manera distinta. Entonces el Papa habla de una persecución terrible que la iglesia va a sufrir y que coincide con lo que se dio a conocer en el año 2000 con el famoso secreto de Fátima, que es tema de otro programa, que por muchas razones esa visión es válida, pero es incompleta. Faltan las palabras que la Virgen transmitió a los niños. Pero en la visión, lo que me quiero referir ahora, en la visión que tiene Lucía, primero veo a un obispo vestido de blanco, por cierto, que tiene el presentimiento de que sea el Santo Padre. Ahí está hablando de uno de los dos, al falso. Y luego ve al Santo Padre salir de una ciudad medio en ruinas, tambaleante, sobre los cadáveres sacerdotes, y va hacia una montaña donde es asesinado con armas de flecha y fuego, o sea, martirio de sangre y también persecución moral, y tras él mueren religiosos, sacerdotes, obispos, cardenales, laicos de toda condición y clase social. Estamos hablando de una visión, de una persecución global contra la iglesia. Y eso es lo que va a suceder por un lado. Y por otro lado, está de más decir, y lo digo con pena y dolor, porque yo soy católico y rezo como la Virgen nos pidió por todas las almas que no hay que rece por ellas y por eso se condenan, que muchos católicos con una débil fe, que es la mayoría, que vive una vida apegada al mundo, a los honores, a los placeres, a la fama, a la gloria, al dinero, también por una serie de razones, pues se van a sentir desilusionados, van a tomar el camino fácil y van a abandonar la iglesia, y la iglesia tendrá una apostasía que ya se va a concretar en el alejamiento de una mayoría de católicos a la fe. Si ya hoy existe, eso va a ser todavía mayor, con las consecuencias graves para el alma. Pero en algún momento va a ser posible discernir la falsa de la verdadera iglesia. Al principio tal vez no, pero en algún momento se podrá. Sí, al principio tal vez no, porque los dos van a seguir las mismas reglas y los dos van a seguir exactamente diciendo lo mismo. Pero poco a poco con el tiempo, uno de los dos empezará a apartarse de la fe de manera muy abierta, pero sobre todo va a ir en contra de la Santísima Virgen María. Entonces va a decir que María sí murió, cosa que aunque hoy en día no es dogma de fe, es un asunto opinable, pero nosotros sabemos, muchos que hemos estudiado y muchos teólogos están de acuerdo que María, por no tener pecado original, pues no podía morir, porque la muerte es consecuencia del pecado. Que María no era virgen y va a ir en contra de los dogmas de la Santísima Virgen, y simultáneamente el Papa verdadero y auténtico va a tener un mayor vínculo y veneración a la Santísima Virgen María, que se va a erigir, y esto es muy importante, quizá lo más importante del libro, como madre del verdadero camino
que conduce al Padre. Es decir, Dios Padre ha querido y ha establecido que en este tiempo de confusión y división que vendrá la iglesia, que pudo haberse aminorado, pudo haber sido menos violento, pudo haber sido menos corrosivo, pero que como consecuencia de las desobediencias que se hizo al mensaje de Cristo y de María, que en el mismo libro menciono, y como consecuencia del pecado de los fieles y de los sacerdotes, que son más responsables todavía, no todos, ni muchos, pero algunos sí, y la Virgen lo dice y es parte de la confusión que estamos viviendo. Por todo eso, entonces la división va a ser mayor y entonces María se va por decreto del Padre a establecer como madre del camino verdadero, y María va a tomar un protagonismo para que sea conocida, para que sea venerada y para que se vaya cimentando el necesario triunfo de su corazón inmaculado, que va a venir soportado por hombres y mujeres, sacerdotes y religiosos también, aunque mayormente laicos, que entendiendo el mensaje mariano, entendiendo estos tiempos y entendiendo que la iglesia va a ser renovada y purificada, se van a convertir en los apóstoles de estos tiempos, apóstoles de una gran santidad que menciona en su libro San Luis María Griñón de Montfort, y que le van a dar el triunfo a la iglesia en momentos en que parezca, porque va a parecer, Padre, que la iglesia se acabó. Y cuando parezca que la iglesia se acabó, surgirán estos apóstoles, hombres y mujeres, sacerdotes y religiosos, que van a dar la batalla y la van a ganar para María, y María la va a ganar para su Hijo Jesucristo. Y por cierto, como dije hace un momento, Padre, mucho de ese bien va a venir de América, porque Guadalupe es la emperatriz de las Américas. Hay varias alocuciones de Juan Pablo II con una mente preclara, profetizando este triunfo de la iglesia, esta renovación de la iglesia, que vendrá mayormente del continente de la esperanza, y México, dicho sea de paso, tiene un papel protagónico en este triunfo de María, razón por la cual, también dicho sea de paso, porque no es el tema de hoy, este país va a pasar una terrible prueba, durísima, en los años venideros, en que el México va a ser purificado para prepararse y ser digno de ser instrumento de conversión y del triunfo del corazón inmaculado de Así María. como estamos, no podemos ni con nosotros mismos, así como estamos ahora en México, no podemos hacer nada, pero Ahora, está tan débil el catolicismo en México ahora, así es. lamentablemente. Pero Ahora Dios está bien, puede hacer. pero van a pasar una serie de acontecimientos en el futuro cercano, ya muy cercano, donde en México, usted sabe, México es un país privilegiado por la Virgen de Guadalupe, y hay grupos donde en México todavía la fe, el amor a la Eucaristía, el amor a la Santísima Virgen y de cualquier espiritualidad tienen semillas muy poderosas, y que van a hacer eclosión, y con esta purificación que va a pasar el país completo, que es una prueba específica para México, al margen de todo lo que vaya a pasar en el mundo, le va a ayudar, le va a coayudar a que de aquí sea la piedra de resurrección de la iglesia. Entonces, son tiempos, Padre, como dice Juan en Apocalipsis, dulce, amargos. Hay muchas cosas más que van a pasar, ¿no? Aquí no se acaba, no, con el libro, con lo que termina en el libro, aunque yo tengo al final le llamo un excurso, o sea, una especie de anotación al margen, pero que de alguna manera forma parte también del tema, que ahí yo menciono los eventos que van a venir tanto por profecía bíblica como mariana y algunos místicos y santos, en donde vamos a vivir una serie de acontecimientos de toda índole, natural, social, familiar, política, económica, científica, religiosa, eclesial, cósmica, etcétera,
esto, y que son parte de este final de los tiempos que van a terminar con este gran castigo. Pero la iglesia no va a desaparecer. Habrá un momento a la muerte, porque van a morir los dos papas, a los dos los van a matar. Va a haber un momento en que la iglesia no tendrá papa, un momento breve, un tiempo breve, no habrá papa, pero se van a unir la iglesia católica con la iglesia ortodoxa. Antes de que muera el papa verdadero, se va a haber una unión de ese cisma que comenzó en el siglo XI, en 1054, y por fin va a llegar a su unidad, que va a ser importante esta unidad, este pulmón de la iglesia ortodoxa, cuya cabeza, la más importante es la rusa, aunque la primus inter pares, la primera entre iguales, es la griega. Y eso va a venir, dicho sea de paso también, como consecuencia de la total y completa consagración de Rusia al corazón inmaculado de María que el Papa hizo y que fue importante, pero que falta todavía un aspecto fundamental que tiene que ver con el paquete de la consagración al corazón inmaculado de María por parte de Rusia, por parte del Papa, en unión con los obispos, nombrando a Rusia y con el proyecto de la comunión reparadora de los primeros 5 sábados de mes hacia el corazón inmaculado de María. Entonces Rusia se va a convertir, Rusia va a ser un bastión de la iglesia, se va a convertir y en algún tiempo posterior la bandera de la Inmaculada ondeará sobre la cúpula del Kremlin. Entonces, como lo profetizó San Maximiliano Kolbe. Entonces, muchas cosas van a venir. Yo estoy ahora hablando en concreto de la pasión de la iglesia referente al evento inmediato a la muerte de Francisco, pero otros eventos vendrán más adelante. Y luego, claro, después del castigo vendrán otros acontecimientos que ya no es el caso ahorita mencionar, Pero es vinculados, importante vinculados al también triunfo del corazón inmaculado. que el fin de la historia, digamos, no es catastrófico. O sea, la iglesia va a resurgir, va a pasar por una dura prueba, pero va a volver a florecer y el mundo no se va a acabar, al menos no ahora en los próximos años. No viene el fin del mundo, ¿no? Vendrá una renovación también de la humanidad. Así es. O sea, no, al hablar del tema de los últimos tiempos o fin de los tiempos, no estamos hablando de una catástrofe sin remedio, es lo que quiero decir. O sea, al final hay razones para tener esperanza, ¿no? Así es, así es. Por eso, no sé si lo mencioné, pero si no lo digo ahora, es derrota y victoria, destrucción y construcción. O sea, hay una derrota espiritual, hay una victoria espiritual. Cristo murió en la cruz y fue la victoria de la redención del género humano. La iglesia va a tener una derrota espiritual, pero luego va a tener un resurgimiento, una renovación, y viene el triunfo del corazón inmaculado de María. Y vendrá una destrucción que menciona los profetas en el Antiguo Testamento, Sofonías, Jeremías, Isaías, Joel, los Salmos, donde va a haber, donde dos terceras partes serán dispersadas y perecerán. Y una tercera parte quedará, y a esa será acrisolada como se purifica la plata y como se acrisola el oro. Eso lo dice Zacarías 13. Ese es el día de la ira de Yahvé y es el juicio de naciones que vendrá en el futuro. Pero luego viene una nueva época de la historia. Aunque es un tema es un tema en extremo extenso, mucha de la confusión actual, donde todo el mundo quiere ver todos los acontecimientos del Apocalipsis ahora, lo cual es un error. Ya en este año. Ya en este año Sí, que viene, todo ya, no, y los quieren ver todos van a ocurrir antes del castigo. No es así. No es así. Unos ahora y otros después. Y eso se refiere a que cuando Cristo le pregunta en Mateo 24, usted lo sabe mejor que yo, le hacen 3 preguntas, Mateo 24, el que público lo lea ahí en la Biblia. Señor, ¿cuáles son las señales de que esto va a ocurrir? Están refiriendo a la destrucción del templo, porque él habló que el templo sería destruido. ¿Cuáles son las señales de su venida? Segunda pregunta. ¿Y cuáles son las señales del fin? Tercera pregunta. Entonces Jesucristo contesta simultáneamente a las 3 preguntas. Entonces hay que separarlas. Lo que se refiere
claro, Lucas también lo completa con la destrucción del templo de Jerusalén, el año 70, pero como lo que se llama el tipo y antitipo de la profecía se refiere a esta época también, lo que va a ocurrir en esta época. Luego, lo que ocurre antes de la parucía y luego lo que ocurre al final de la historia. Entonces, son tres etapas. Ahorita estamos, vamos a decir, en los eventos de la primera etapa, según el Evangelio de Mateo 24. Luego vendrá la segunda, donde también va a haber otra tribulación con el último anticristo. Porque el último anticristo, que habla Juan, capítulo 13, Daniel, desolador, el devastador, Pablo en la segunda de Tesalonicenses como el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el último y personal anticristo no viene en esta época, viene más adelante, aunque habrá falsos cristos, se los ha habido. Claro. Y luego viene ya la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, donde ya ahí viene el fin de la historia. O sea, es un tema muy complejo, muy extenso, que a veces se quiere de una manera muy lacónica reducir y que todo va a ocurrir ya en 10 años y ya se acabó. No, Luis Eduardo, tenemos que ir cerrando el programa. Quería preguntarle, este programa lo ven muchos padres de familia que están educando a sus hijos, que tienen ahorita, están en el tiempo de formar la familia. Pero bueno, para todos, para toda la audiencia, especialmente a los que están en esa etapa de educar hijos, saber todas estas cosas, ¿a qué nos lleva? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué actitudes o acciones tienen que brotar de conocer, pues que nos espera próximamente, digamos, un futuro muy difícil, de mucho dolor, de mucha tribulación, de mucha confusión, de la cual ni siquiera dentro de la iglesia nos vamos a salvar de ello? ¿Qué respuesta nos exigen estos tiempos? Muy bueno, y qué bueno que me lo recuerda. Lo más importante y la única razón de estos videos, por lo menos para mí, creo que también para usted, es que tenemos que ser buenos, tenemos que buscar ser santos y no tener miedo a la palabra. O sea, tenemos que, la Virgen, cuando se apareció en Garabandal, España, decía en el primer mensaje que se reveló en el año 61, en el mes de junio, y conste que, digo, en el mes de octubre, y conste que es una aparición que no está aprobada ni tampoco está condenada, o sea, ahí está abierta el tema. Pero la Virgen dijo, hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia, visitar mucho al Santísimo, y agregó, pero antes tenemos que ser muy buenos. Es decir, no basta con rezar, no basta con hacer sacrificio, que hay que hacer, no basta con hacer penitencia, que hay que hacer, rezar el Santo Rosario, ir a la Santa Misa, sino que todos estos medios que debiéramos de conocer, los medios ascéticos, los medios de oración y sacrificio, con todo lo que ello implica, nos debe llevar a ser buenos, nos debe llevar a ser virtuosos, nos debe llevar a vivir la virtud de la humildad en contra de la soberbia, de la generosidad en contra de la avaricia, de la castidad en contra de la lujuria, de la paciencia en contra de la ira, de la templanza en contra de la gula, de la caridad en contra de la envidia y de la diligencia en contra de la pereza, por hablar de las 7 virtudes en contra de los 7 pecados capitales. Poco a poco, ir avanzando en esa práctica de las virtudes, eso es ser bueno. Claro, eso viene por la gracia de Dios que adquirimos en la Eucaristía y por medio de estos mensajes, esta vivencia del Evangelio, que es la enseñanza perenne de la Iglesia, que aprendimos en el Catecismo, y que es la vida de oración, y especialmente una devoción confiada a la Santísima Virgen María, que es nuestra Madre, por medio del rezo del Santo Rosario, que es la oración que más le agrada, pero hay otras oraciones, el Ángelus, el Ave María, el Acordaos, etcétera, que podemos rezar todos los días, o si no todos los días, pues cada tercer día, en familia, buscar que sea lo más frecuente posible, porque no hay poder humano, material, espiritual, internacional, problema, pues, que no sea resuelto con el rezo del Santo Rosario. Pero la oración más completa, desde luego, es la Santa Misa, que es, como sabemos, la renovación del sacrificio hecho por Jesucristo en el Calvario, pero de manera incruenta. Entonces, la Virgen nos pide, nos urge que seamos buenos. Y como padres,
no tengamos miedo, ni como padres, ni como hijos, ni como hermanos. Me refiero a que uno puede pensar, entonces, ¿para qué tener hijos si el futuro es medio sombrío o aterrador? No, porque María tiene la esperanza en nuestros hijos, en nuestros nietos, para que estos hijos y nietos formados convenientemente vayan a ser esa nueva generación que puebla la tierra, para que coadyuve al triunfo del corazón inmaculado de María, para que sean los apóstoles de estos tiempos. Por eso la importancia de formar a los hijos y a los nietos en el amor de Dios, en el amor a la Santísima Virgen, en el temor de Dios, que tengan sus sacramentos. Eso es lo más importante, Padre. Todo esto nos debe llevar, en una palabra, repito, a buscar cada día, de acuerdo a las circunstancias de vida de cada uno, como casado, como soltero, como viudo, como separado, como religioso, como sea, de acuerdo a su condición y dirección, de su salud, etcétera, poner los medios para que cada día seamos mejores, para que recemos más y mejor, para que hagamos sacrificios más y mejor, penitencia por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, rezar por los sacerdotes, rezar por la iglesia, rezar por el Papa y no tener miedo, porque esta época, aunque sí es muy difícil, muy complicada, pero es el preámbulo de una nueva época que nos va a dar un premio especialísimo que está profetizado también en la Sagrada Escritura, porque hoy más que nunca Dios premia al que es fiel en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, y que saber y recordar que Jesucristo siempre da la gracia necesaria para vencer cualquier tentación. Ninguna tentación está por encima de nosotros. Entonces, con esa confianza en Dios, con ese amor a la Santísima Virgen, con esa esperanza de que las puertas del infierno no van a prevalecer, enfrentemos el futuro para que Dios nos bendiga, nos acoja, María nos proteja bajo su manto, y enfrentemos los acontecimientos que tengamos que tener cada uno, para que de esta manera, con esta fe y esta vivencia, nos den la corona de la vida eterna. Luis Eduardo, quiero pedirle un favor final, Sí. una palabrita a los sacerdotes y seminaristas que ven este canal, este programa, porque sí los hay bastante. Algunos me dicen que no pueden o no se atreven a decir en su seminario. Yo veo este programa con otros programas que hay en YouTube, pero una palabra a sacerdotes y seminaristas, por favor. Hombre, los sacerdotes son los hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Hijos predilectos. O sea, el ser sacerdote es la gracia más grande que un hombre puede tener en esta tierra, porque forman parte del Estado Mayor de Cristo. Tienen en sus manos el poder que Dios les concede de convertir el pan en el cuerpo y el vino en sangre de nuestro Señor, y de, con el poder de Cristo, perdonar los pecados, como nuestro Señor lo estableció al nombrar a sus apóstoles en la última cena. Entonces, yo rezo todos los días por los sacerdotes, pero los sacerdotes están en medio de una gran batalla, porque el demonio sabe que un sacerdote que cae se lleva por consecuencia a toda la feligresía, o a toda la parroquia, o a toda la comunidad al que al sacerdote se le ha encomendado. Pero que no se sientan solos. Hay laicos y fieles laicos que rezamos y hacemos sacrificio todos los días por los sacerdotes. Yo en lo personal tengo una lista en la que está usted incluido, en la que rezo con nombre y apellido por su fidelidad, por su perseverancia, por su santidad de vida, para que puedan vencer las pruebas, dificultades que cada día tienen, pero que la Iglesia tiene el sustento mayor a través de la vida de los sacerdotes, pero será efectivo ese sustento y ayudará al triunfo del corazón de María y a la Iglesia en la medida en que ustedes, los sacerdotes, sean buenos, sean fieles a su vocación sacerdotal, a sus principios que se comprometieron en su ordenación, y sobre todo los invito a que sean especialmente devotos de la Santísima Virgen María, que se consagren a ella de manera especial,
para que siempre caminen en el camino verdadero que conduce al Padre. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Luis Eduardo. Bueno, pues gracias de verdad por darnos este tiempo. Yo quiero terminar el programa volviendo a recomendarles este libro, Papas Rivales. Está bastante interesante. Yo no lo he leído completamente, he leído ya algunas partes del libro, porque lo recibí apenas hace unos días, pero lo recomiendo. Ahora, hay otros libros de Luis Eduardo que quiero preguntarle, ¿dónde pueden adquirir este libro y otros libros que usted ha escrito? Sí, mire, este mayormente se consigue en Amazon México. Ahí lo pueden conseguir en papel, sobre todo los que viven en la República Mexicana, pues los mandan prácticamente de un día para otro, me parece que inclusive de manera gratuita el envío. Los que viven en el extranjero o en México o en la República que no lo quieran en papel, pues lo pueden bajar vía digital, pues así como se dice, con un clic y se baja y lo pueden ya leer. Les invito a que puedan adquirir el libro, lo lean, es un libro importante, es un libro serio, me parece bien fundamentado. Aquí yo no hablé de los fundamentos en las que afirmo mi tesis, pero es un libro serio y que le va a ayudar, le va a ilustrar a conocer y a saber cómo prepararnos y discernir las señales que nos conducen al camino verdadero, que es María Santísima en estos tiempos. Pues muchas gracias, ahí está la invitación para que lean ese libro y otros, porque esta es como un rompecabezas apocalíptico. Así Esta es. Una pieza del rompecabezas. Es correcto. Ahí también en Amazon hay otro libro de su servidor con mi nombre, Luis Eduardo López Padilla, ahí lo van a encontrar. Y también hay otros libros que pueden conseguir en la página de apocalipsismariano.com. También ahí hay otros títulos que no están en Amazon, pero solo en versión digital, que pues parece que es como lo más rápido y más expedito. Pero el que lo quiera adquirir en papel, repito, en Amazon lo consigue. Bueno, y aquí en la descripción del video voy a agregar el link para que vayan al sitio de Luis Eduardo, apocalipsismariano.com. Así es. Luis Eduardo, pues cerremos este programa rezando el Ave María y encomendando a la Madre de Dios a nosotros y a toda nuestra audiencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Luis Eduardo. Muchas gracias a toda la audiencia. Les recuerdo, conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey. Gracias, viva Cristo Rey.